El poder de la historia. Es una jornada interesante de esta serie de programas y que participamos a ustedes y que lo hacemos con tanto interés y cariño, porque la historia siempre es para ser contada. Tengo el criterio muy particular de que la historia no puede ser unos cuentos de hadas, no puede ser un libro que usted lo lea sin tener el anexo de la documentación. Y la historia siempre será vibrante cuando encuentras un interlocutor ducho, dotado, investigador, que pueda hacer acopio de expresiones valederas, creíbles. No se trata de expresiones, se trata de documentaciones. Eso es la historia. Todo lo que se pueda demostrar con documentos, no con que yo dije o que alguien dijo. No, esa no es la historia. Penosamente en nuestro país hay muchas historias que son en base a ese método de que yo dije, que yo creo, que alguien dijo. Me acompaña esta tarde nuevamente el historiador Miguel Reyes Sánchez. Muy buenas tardes. Saludos, Miguel. Sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le pareció esa introducción que acabo de realizar? Es una realidad. Yo siempre he dicho que la historia no se puede contar de acuerdo, tal como usted dijo, a lo que se oyó, a lo que alguien vio o a lo que dieron testimonio algunas personas. La historia tiene que tener una base científica. Esa base científica es la documentación. Yo no cuento nada que no tenga la prueba en mis manos. Es un asunto de respeto de lo que uno cuenta. O si lo viví, ya eso es otra cosa, porque yo lo anoto. Cada evento y acontecimiento que yo he vivido y he narrado, lo tengo debidamente escrito en una especie de diario. Pero en nuestro país sucede eso mucho. Muchas personas tergiversan la historia de acuerdo a su conveniencia y eso no puede ser. Bueno, hoy tenemos dos temas que queremos, fruto de lo que se vive en el momento. Sí. La muerte del Papa Francisco. ¿Cómo no? Y la elección del nuevo Papa. Como ustedes han podido ver, ya hemos conversado de este tema con Miguel Reyes Sánchez, quien es a su vez secretario de la Academia Dominicana de la Historia, prolífico escritor y con otras diferentes funciones, diplomático por demás. Miguel, una evaluación final de introducción de la muerte del Papa Francisco, qué detalles nuevos tenemos y luego pasar a hablar del cónclave. ¿Y qué es el cónclave? ¿Cómo no? Lamentablemente tenemos que hablar de ese tema, es el tema de vigencia. En este momento prácticamente todos los ojos del mundo están dirigidos al Vaticano para saber qué va a suceder con la elección del nuevo sumo pontífice. Precisamente como cierre de lo que fue el entierro del Papa Francisco, vimos la más grande concurrencia a un entierro papal. Más de 60 jefes de Estado estaban ahí presentes, incluyendo el presidente Luis Abinader, de República Dominicana. Fue un evento impresionante, a pesar de la humildad con que él pidió que lo enterraran. Fue un contraste entre la presencia del mayor poder del mundo y la humildad con que fue su entierro. Fue enterrado en un ataúd simple, de madera simple, sin pintar. Fue llevado a hombros hasta la cripta, como se había hecho con otros papas, pero estaban ahí en una serie de jóvenes voluntarios del Vaticano que se llaman los sediarios, y ellos fueron los que llevaron el ataúd de Francisco. Realmente fue uno de los entierros más sencillos de lo que se conoce en la historia papal. ¿Qué le impresionó de ese velatorio y de en la forma que aquello se hizo?
Es un protocolo establecido, realmente. Es un protocolo establecido para todos los papas. Pero que el Papa él Francisco lo cambió. lo cambió, exactamente, eso Ahí le iba a viene decir. la pregunta, ¿qué le impresionó de ese cambio? De ese cambio, el lugar donde fue enterrado, que fue en la Basílica Mayor Santa María de Roma, que es el único papa que se encuentra en esa basílica. Todos los demás papas están dentro del Vaticano. Pero Ese hay indicaciones, Sí. historiador, de que hay papas ahí en esa basílica. Bueno, se habla de que hay papas anteriores de los años, de antes de haberse fundado el Vaticano. Cuando se funda el Vaticano, ningún otro papa que no sea Francisco ha sido enterrado en esa basílica. Pero hay mayor. 2 papas ahí. Sí, hay 2 papas, pero escúcheme, cuando se crea el Estado del Vaticano, el Estado del Vaticano se crea Y en el conforme a siglo lo que pasado. usted está Ajá, diciendo, ajá. usted tiene la documentación. Sí, lógico, completa. O sea, yo no me atrevo a echar ese pleito. No, con no, usted. ese pleito no se puede Además, echar. no hay necesidad. No, desde luego, desde luego. Pero puede haber 2 papas, puede haber quizás hasta más papas ahí. Papas de la antigüedad, no de los que se han enterrado a partir de la creación del Estado del Vaticano, de la Santa Sede. Vi un artículo suyo sí. relacionado con el Papa, la visita del Papa a República Dominicana y su Sí. participación ahí. ¿Cómo no? ¿Qué refleja este artículo? Bueno, este artículo lo que refleja es todo lo que pasó con la presencia del único papa que ha visitado la República Dominicana, que fue Juan Pablo II. Vino en 3 ocasiones, vino en una primera ocasión por 24 horas en el gobierno de don Antonio Guzmán en el año 79, vino luego en el año 84 por 48 horas en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero en el gobierno del presidente Balaguer vino para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América y la evangelización del Nuevo Mundo. Como es nuestra Él época, duró debo una decir- semana. Debo Sí, sí. decir, como ¿Cómo en no? nuestra época, que la primera visita del Papa Juan Sí. Pablo II Sí, sí. fue en enero del 79. Exactamente. así Justo fue. el 26 de enero estuvo aquí. Exactamente, exactamente. La segunda fue en el 84, Exacto. en el gobierno de Jorge Blanco. De Jorge Blanco. 48 horas La apenas. primera visita Sí. de su santidad, Juan Pablo II, Sí, fue sí. aquí en la capital. Las 3 fueron en la capital. Sí, las 3 fueron en la capital. La Ah, segunda sí, de Jorge Blanco fue en el hipódromo. ok. En el hipódromo la misa, exactamente. Y la tercera, Sí. y la primera misa de Juan Pablo II Sí. fue en la 27 de febrero. Exactamente. Así Ahí fue. al final de la 27. Sí, sí, que era el olímpico supuestamente. Ajá, ajá. No, estaba en en el la proceso. Plaza de la Bandera, En la sí. Plaza de la Bandera. Plaza de la Ok, Bandera. ok. Ujú. Y la última fue en El Faro a Colón. Faro. Sí. ¿Usted concierte que se den 3 toques? No, hombre, eso es una, Colón no era mala una suerte. sujeción. Para muchos el Usted Foucault de conoce muy Colón bien. existe, Sí, lógico, usted lógico. conoce muy bien el Foucault. El Foucault. En la construcción. ¿Qué es un Foucault? Un Foucault es una especie de mito mágico de que hay una negatividad en el momento en que se menciona una palabra determinada. ¿Usted tiene Foucault? No, para nada, para nada. ¿A usted no le han echado un guanguá nunca? Nunca, nunca, ¿Usted nunca. sabe lo que es un guanguá? Bueno, es una brujería haitiana, pero lógico, usted desde está muy luego, bien desde al luego. día. Un O sea, guanguá. ¿usted no le han echado guanguá? No, para nada, para nada, para nada. ok. Y a mí no me entran porque yo estoy protegido. ¿Por quién? O por San Miguel Arcángel. ¿Y usted reza la oración de San Miguel Arcángel? Lo que pasa es que yo me llamo Miguel. Entonces mi mamá era ¿Y muy usted se sabe la devota. oración de San Miguel Arcángel? No me la sé así, la leo desde un papel. Yo ya la puedo decir, pero Qué como bien. es su santo, Es mi santo, es mi santo. apréndasela. Y San Judas Tadeo también era muy devota a mi mamá. entonces Sí, la sí. visita del Papa Juan Pablo. La visita del Papa. ¿Usted lo vio? En esa, no, yo conversé y de todo con él. ¿Se tiró fotos? Hay fotos que, La estamos que le viendo. están subiendo en Sí, este momento, sí, así sí. es. Fue una visita muy especial porque precisamente a mí me tocó estando en protocolo del Palacio Nacional. Lo primero que nos sucedió es que cuando llega, el día 9 de octubre, cuando baja del avión, cae un aguacero terrible y se tuvo que trasladar en un vehículo 01 porque siempre había unos gemelos
el del presidente 01 y otro carro idéntico, un Lincoln Continental negro igualito con el 01 también. Se le dio y el nuncio apostólico y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez lo acompañó. Al otro día tenía la audiencia con el presidente Balaguer, pero a él lo trajeron el papamóvil y se desmontó en las escalinatas. ¿Qué sucedió? Que él prácticamente no podía subir las escalinatas porque había tenido una intervención quirúrgica del estómago. Cuando se le dijo que había un ascensor, que simplemente era entrarlo, él automáticamente pidió que no, que él iba a subir las escaleras. Las escalinatas del palacio, como usted sabe, tienen 18 escalones, un descanso y 18 escalones más. A mí me tocó acompañarlo en esa subida. Paso a paso. Paso a paso, escalón por escalón. Y él solamente decía gracias, gracias. Bueno, llegó exhausto realmente, llegó exhausto. Cuando llegamos ya al despacho, en el despacho el presidente le tenía un regalo muy especial, que era un rosario de ámbar. Un rosario de ámbar precioso. ¿Y qué le dijo Balaguer? No, su santidad. Su santidad, lógico, bienvenido. ¿Y usted estaba ahí? Lógico, adentro. Sí, adentro estaba. Ah. Entonces, ¿qué sucede? Pero usted no hizo como un amigo mío que se hizo un selfie mirándose allá. No, para nada. Eso es una barbaridad, ¿entiendes? No le diga barbaridad. No, en ese momento estaban tocando el Requiem. Que es la parte más solemne. Vamos a cambiar el tema. Sí, yo creo que sí, porque ese amigo mío. No, pero ahorita hace usted un artículo de no, eso. No, jamás. Ese amigo mío. Pero venga acá, pero por Dios y por la Virgen. ¿Y para qué yo me metí en eso? Qué barbaridad. Tocando el Requiem. Pero deje eso así, mi amigo. Qué barbaridad. Entonces. Mire, entonces entramos. Estamos en el despacho, el presidente. Al Papa se le dice su santidad. Su santidad. Muy bien. Entonces se le entrega. Te hizo una historia de alguien. Sí, no, terrible, no, pero esa no se puede hacer. Sí. Pero mire. Te ve que yo respeto. Sí. Llegamos. Bergoglio. Pero déjelo ahí. No, su santidad le respondió, su santidad para servirle, qué Bergoglio. Pero nada, bien. Entonces cuando estamos en el despacho, el presidente le entrega el rosario con el cardenal Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, van los dos. ¿Y cómo le dijo Balaguer? ¿Usted estaba ahí? Sí, estaba ahí, no, le entrega. Entonces el Papa pregunta, ahí había unas 9, 10 personas. ¿Hay muchas minas de ámbar en el país? Señores, nadie se atrevió a responder nada, todos se miraban. Y el muchachito de protocolo le dice, su santidad, excúseme, sí, hay muchas minas. Ese muchachito soy yo. Sí. Pero usted es un freco. No, casi me botan ese día cuando salieron de ahí. Ok, ¿y usted le dijo? Le expliqué lo que era. Pero usted es inquieto siempre. Yo creía que no. Ahora. Entonces yo le expliqué en qué consistía el ámbar y en qué región del país estaban las mayores minas. Y él dio las gracias y todo terminó ahí. Pero cuando salimos de ahí se armó un problema. ¿Cuál? Que por qué yo intervine. ¿Y quién le preguntó eso? Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez. Pero se lo dio a nivel de boche. Casi porque él era bien regio y con él había una gran familiaridad. Okay, y él le dijo, ¿por qué usted contestó? Miguelito, ¿por qué tú interveniste? Yo, porque todos se quedaron callados y se miraban uno a otro. No sabían qué responder. Ok. Seguimos el camino. Y qué raro que Balaguer no contestó. Sí. No, porque Balaguer estaba con otro asunto del Faro a Colón. Recuérdese que en ese momento era muy fuerte para él. Había, no solamente una crítica, sino que él mismo no lo fue a inaugurar, recuerde. No, y ahí no fue que murió. Murió doña Emma el día anterior, mirando el Faro a Colón. Cuando salió de ahí, García Lecón la acompañó y llamó a los 15 minutos. Porque Balaguer era una especie de... Cabalístico. Totalmente. Entonces él no habló. Él no habló, él se quedó callado. Y entonces nadie le llamó la atención más a usted. No, fue el cardenal que me llamó la atención realmente. Todo pasó bien y seguimos nuestro camino. Entonces se subió a un acto en el salón en el salón verde, donde se iba a saludar al Papa todos los funcionarios que estaban ahí presentes. ¿Qué sucedió? Cuando quedan pocas personas,
se ve al Papa mirando para todos los lados y mira donde estamos el grupo de muchachos y nos hace así, que venga, para que lo saludaran también. Y cuando me acerqué a darle la mano, me agarró el brazo izquierdo y me dijo, gracias por su ayuda, bendiciones. Todo muy lindo. Yo decía, wow, qué señor más humilde este. Y nada, nos tiraron muchas fotografías y esa fotografía al mes él nos la mandó con una carta preciosa y con la bendición papal. Usted está Sí, bendecido. sí, estoy bendecido, por eso le digo, a mí no me entra nada de eso. Claro. El cónclave. El cónclave. Bueno, vamos a pasar al cónclave. En el cónclave están 133 cardenales activos. Realmente van a ser 132. Nadie en las noticias ha aclarado eso porque Becciu se retiró él mismo para cumplir la voluntad de Francisco. Entonces, hay 2 enfermos, más Becciu son 3. Van a ser 132 cardenales los que efectivamente van a elegir el próximo Papa. ¿Y ese cónclave tiene alguna particularidad? Bueno, ya tiene fecha, es el 7 de mayo. ¿Qué más tiene? El 7 de mayo lo van a cerrar a todos en la Capilla Sixtina. En esa Capilla Sixtina es algo interesantísimo. Van a tener comida, van a tener cama, no van a tener televisión, no van a tener internet, no van a tener ningún tipo de comunicación con el exterior. Todo eso se recoge y se guarda. Y hay una anécdota muy interesante que estaba leyendo en el día de hoy, que fue que uno de los cardenales, cuando llegó al hotel, se puede llamar, de Santa Marta, que donde todos tienen una neverita, y el señor empezó a invitar a todo el mundo que se bebiera todo, y le pasaron su cuenta al final del día de toda la bebida que él le brindó a todos los cardenales, y todos bebieron felices. ¿Y qué tipo de bebida? De todo, ellos beben sin ningún problema, ellos no tienen... Pero no beben whisky. Bueno, hay algunos que beben whisky. Yo tenía un profesor querido de Derecho Romano que bebía whisky. Sí, y era cura. Pero el whisky y el vino son bebidas alcohólicas. Sí, bueno, el vino es una bebida alcohólica también. Ellos no tienen esa restricción de no alcohol, porque el mismo vino tiene alcohol. Claro. Sí. Bueno, ahí estamos. Y finalmente en este tema, ¿quién usted piensa que va a ser el Papa? Bueno, hay una especie de línea que se ha estado tratando. Los más conservadores quieren a Parloni, que es el secretario de Estado del Vaticano. Es un cura italiano para volver a Italia. Y la mayoría de los liberales quieren a Tagle, el de Manila, Filipinas. Que es un ¿Y usted qué le gustaría? Bueno, Si le usted digo... fuera a elegir. Sí, si yo fuera a elegir, me fuera por Parloni realmente, para darle un poco más de carácter al Vaticano. Bueno, ya ven ustedes, estamos en el poder de la historia, Miguel Reyes Sánchez, estamos conversando temas del momento. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otro tema de interés dentro del poder de la historia. Quédese con nosotros. Estamos de regreso. Esto es El Poder de la Historia, compartiendo con Miguel Reyes Sánchez, secretario de la Academia Dominicana de la Historia. En el momento, el mes de abril del año 2025, es decir, este año, acusa una fecha histórica, el 24 de abril. 24 de abril es la gesta de reivindicación, de restablecimiento de la democracia del país, fruto de una ruptura que aconteció el 25 de septiembre del 63, cuando fue derrocado el gobierno, el primer gobierno legítimo, democráticamente elegido después de la caída del régimen de Trujillo. Gobernaba a la sazón el profesor Juan Bosch con el PRD, su partido base, y fue derrocado, fue destituido, y en un propósito de restablecer ese gobierno o esa elección, se gestó una revuelta militar que se conoce como la Revolución de Abril. Así es. Este 2025 se cumple 60 años de ese episodio. Así es. Sus comentarios, sus pareceres
sobre el mismo. La Revolución de Abril fue una epopeya interesante porque trató de restablecer vía sucesoral lo que era el gobierno del profesor Juan Bosch. ¿Qué sucede? El 24 de abril, Hernando Ramírez prácticamente da un golpe de Estado, que era el jefe de la revolución realmente, y lleva al Palacio Nacional a Molina Ureña, a Rafael Molina Ureña. ¿Por qué lleva a Rafael Molina Ureña? Porque Rafael Molina Ureña había sido el presidente de la Cámara de Diputados de Juan Bosch. Y al no estar en el país, ni el presidente Bosch, ni el vicepresidente Armando Oscar Tamayo, ni el presidente del Senado correspondía, de acuerdo al orden sucesoral establecido en la Constitución de 1963, al presidente de la Cámara de Diputados asumir la presidencia de la República. Asume Rafael Molina Ureña. ¿Quién escribe los decretos? Ese es un dato novedoso que voy a dar ahora, que no se había hecho. Cada decreto que Rafael Molina Ureña dictaba eran escritos por el historiador Fran Moya Pons en una maquinilla. Él iba escribiendo cada uno de los decretos que le iban dictando, porque por la amistad con Molina Ureña, él le pidió, siendo un mozalbete en ese momento, que lo acompañara. Fran no debía tener ni 20 años en ese momento, y lo acompañó al Palacio Nacional. Entonces, Molina Ureña... que don Fran está en 80 años. Sí, está en 80 en este momento, sí. Debía tener 19, 20 años en ese momento. ¿Qué sucede? Ya estando en Palacio, Leopoldo Espaillá Nanita era el estratégico detrás de Molina Ureña y era la persona que se encargaba de llamar a los demás individuos para ofrecerle las posiciones. Y Fran inmediatamente decían que sí, la mecanografiaba. Es un dato interesantísimo, es novedoso. Entonces, ¿qué sucedió? Ese gobierno de Molina Ureña llegó sin sustentación y había un problema. Al otro día de asumir, el jefe de la revolución, el que dio el golpe de Estado, se enfermó de hepatitis y cayó en una cama. Entonces, ¿qué sucede? El segundo al mando era Francis Camaño y él tuvo que asumir el comando de la revolución realmente. Entonces, en esos días, fueron 3 días apenas que Molina Ureña duró en el Palacio Nacional. Hubo una reunión con el embajador norteamericano el día 27. Cuando van a la reunión, el embajador norteamericano le dice tanto a Francis Camaño como a Molina Ureña, presidente de la República, que ellos no iban en condición de negociar en la embajada americana, que ellos tenían que rendirse. Francis Camaño airadamente los mandó al carajo, y me excusan la palabra en televisión, y Molina Ureña inmediatamente salió de ahí y se fue a asilar a la embajada de Colombia. Quedó el gobierno descabezado y plena revolución. Camaño se fue al puente y ahí realmente inicia la Revolución de Abril. ¿Qué lectura le damos a los 60 años de resultados? ¿Cuáles fueron para usted los puntos más altos de esta revuelta y qué nos deja como tal? Bueno, nos deja la experiencia de que jamás debe repetirse un escenario como ese. Gracias a Dios, a partir de 1966, más bien o más mal que bien o como sea, se ha mantenido el orden democrático en la República Dominicana. Se han celebrado elecciones con acusaciones de que fulano se la robó, fulano tal cosa, no. Pero se han hecho elecciones continuas, salvo en el caso de 1994, que hubo que modificar la Constitución, pero se respetó el orden constitucional hasta ese momento. Se perdieron muchas vidas humanas que no debieron perderse, jóvenes valiosos. Eso conllevó una intervención norteamericana, que los marines vinieran como fuerza internacional de paz a tratar de
de imponer su orden y los dominicanos valiosos y valerosos, que son dos palabras muy diferentes, combatieron en las calles de Santo Domingo al invasor en ese momento, hasta que se consiguió que el 4 de mayo de 1966 se lograra designar a una persona como presidente provisional de la República, con el acuerdo de todas las partes en conflicto. Y esa persona fue el canciller del profesor Juan Bosch, que fue Héctor García Godoy. Héctor García Godoy asume el país con la condición de realizar unas elecciones democráticas libres, que serían la segunda después de las de 1963, en que se fue escogido el profesor Juan Bosch. Y a partir de ese momento tuvo grandes encontronazos. El primer encontronazo que tuvo Héctor García Godoy fue con el general, en ese momento coronel, Elías Wessing y Wessing, porque una de las primeras instrucciones que dio para pacificar el país fuera que el CEFA, que dirigía Elías Wessing y Wessing, fuera cerrado de inmediato. Y Wessing dijo que no, que él de ahí no salía. Y tuvo que venir la Fuerza Interamericana de Paz y sacarlo. Incluso inmediatamente lo sacaron de la República Dominicana. Ese fue el primer encontronazo fuerte que tuvo Héctor García Godoy y salió airoso. El segundo fue un golpe de Estado que estaba realizando Alcibiades Espinosa. ¿Quién es Alcibiades Espinosa? Alcibiades Espinosa era el secretario de Agricultura del Triunvirato y fue y tomó Radio Tamboril y llamó al pueblo a que desconocieran el gobierno de Héctor García Godoy. ¿Qué sucedió en ese momento? Que Héctor García Godoy se encontraba en alta mar con el secretario de la Fuerza Armada de él, que era Rivera Caminero, y un embajador de la ONU que vino a visitar la República Dominicana en ese momento, y cuando se enteró tuvo que regresar inmediatamente a puerto. Pero era un levantamiento muy débil totalmente. Muy infantil. Sí, no, totalmente, no tenía ninguna fuerza. Sueño incumplido. Un sueño incumplido, y lo que tenían eran navajitas, cuchillitos, 200 cuchillos. Lo trancaron. Estaba de secretario en ese momento del Interior don Manuel Joaquín Castillo, el que fue después presidente de la Junta Central Electoral, el papá de Praxedes de ese Castillo. ¿Y qué sucede? Que él en un informe dice, no, yo lo que encontré fue 200 cuchillos y navajitas. Ahí no había nada con qué tumbar un gobierno. A partir de ahí, ya él sí tomó un poco más de fuerza, convocó las elecciones. 1 de junio de 1966 se hacen las elecciones. Los candidatos eran Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Y ganó las elecciones Joaquín Balaguer. En ese momento felicitó a Joaquín Balaguer, y el 1 de julio de 1966 el presidente Joaquín Balaguer asume la presidencia de la República. La historia en ese periodo, en ese momento, acusó episodios que tienen que ver con el triunvirato, con los poderes fácticos, con las líderes. Sí. ¿Cómo usted hace un resumen de quién dominaba el país? Bueno, ¿qué fuerzas? Sí. El país en ese periodo, desde la muerte de Trujillo hasta la llegada de Balaguer en 1966, iba cambiando de mano. El poder real iba cambiando. Decimos del 1961 al 66, es 5 años. 5 años. Cambió mucho. Sí, cambió mucho. Lo primero fue un Consejo de Estado, después vino un segundo Consejo de Estado cuando Balaguer se exilió en la Nunciatura Apostólica y salió del país hacia Puerto Rico. Ese segundo triunvirato tampoco tuvo suerte, trataron de darle un golpe de Estado. ¿Y cuándo fue un triunvirato que fue de uno? Bueno, el triunvirato de uno fue precisamente con Donald Rick Cabral.
Y era un triunvirato y una mera uno. era una persona que no había triunviro, porque todos se fueron. ¿Qué sucede? Que ese triunvirato tampoco tenía sostenimiento alguno, un apoyo de los norteamericanos, pero las fuerzas internas eran muy fuertes en contra del gobierno que se estaba ejerciendo. De ahí llegó el 24 de abril del 65, vino traer a Molino Ureña sin ningún tipo de fuerza interna en el país. Siguió Camaño con la revolución, el país se dividió en dos bandos. En esos dos bandos, del otro bando estaba el general Inver Barreras. Balaguer hizo su presencia en el país y lo querían sacar. Entonces él en un momento dado le expresó a Inver Barreras, si me intentan sacar, me voy al bando constitucionalista, me voy a la ciudad colonial. ¿Le dijo quién? Joaquín Balaguer a Inver Barreras. Balaguer es un personaje que yo no concibo que haya muchos como él. No, así es. Balaguer muere Trujillo Sí. y leyó el panegírico porque a la sazón era el presidente Exacto. de la República. Sí, sí, sí. Y en ese panegírico nadie le había dicho tantas cosas A Trujillo. adversas a Trujillo Así como mismo. se la dijo, Sí. y al mismo tiempo dijo que era el benefactor de la patria. Así, lógico, lógico. O sea, en un panegírico, con Sí. el cadáver ahí y los familiares ahí, le Sí, dijo de todo. de todo lo malo que era y Sí, de todo lo bueno de que todo era. lo bueno. Eso Sí. nada más era Balaguer. Eso mismo lo hizo con Santana cuando lo llevó al Panteón Nacional. Lleva al Panteón Nacional a Pedro Santana Y hace lo mismo. y hace lo mismo. Exactamente, exactamente. ¿Qué tipo de persona usted piensa que era Balaguer? No, Balaguer tenía un perfil político. Yo creo que Maquiavelo hubiese sido alumno de él, realmente, porque tenía más sagacidad en cuanto a cómo manejarse de acuerdo a las circunstancias. Él tenía un manejo excelente. Yo he analizado a Balaguer en diferentes eventos y siempre tenía la forma de salir airoso. ¿Por qué nunca se casó? Bueno, es cuestión de decisión personal. Tenía un gran amor, que era Lucía Brugal. Él lo mismo lo confesó hasta en memoria de un cortesano. Y parece Él estaba enamorado de Lucía. sí, pero y ella no lo quería. No, eran de diferentes amor platónico. clase social. No, parece que amor real. Nada de platónico. Bueno, pero amor real Sí, es si sí. ella estaba con él. No, Entonces era quizá platónico. ella le dijo que no, ¿entiendes? Bueno, Ahí había él una estaba enamorado situación. de ella, pero ella no. Ella no, Entonces es exactamente. platónico. Y quizá era por los niveles de tamaño. de clase social. Ah, clase social. El tamaño era pequeño, pero ay, qué pequeño ese. Sí. Y volviendo a la Sí, sí. época de la Revolución, ¿cómo califica usted la intervención del 28 de abril de los americanos por segunda vez en República Nunca Dominicana? debió pasar, nunca debió pasar. Yo siempre cuestiono cualquier invasión que se haga a una nación soberana que está tratando de alcanzar su libertad. Eso para mí es sagrado. El episodio de abril, ¿cómo lo califica usted como historiador ¿Sí? en el correr de los tiempos? ¿Qué nivel de importancia en un ranking? Ajá. En Sí, tiene un alto nivel de importancia, pero es lo que yo digo siempre, eso tiene que servir al pueblo dominicano de ejemplo de lo que nunca puede pasar, de lo que nunca puede pasar. Bueno, lo que no debe pasar Sí. es que haya un golpe de Estado. Exacto, y se dieron circunstancias en ese momento. Pero si Sí. fuera necesario que sean las revoluciones que sean. Bueno, eso habría que verlo, porque para eso existe la democracia, para eso existen las Bueno, elecciones. pero si la democracia permite que derroquen un gobierno, Eso nunca debió pasar, por eso que le reitero. Eso es algo insólito totalmente, que pueda suceder y ha sucedido prácticamente en todos los países del mundo en un momento dado. ¿cómo fue esta revolución hacia el exterior? ¿Se palpaba, se daba seguimiento? ¿Cómo fue aquello? Sí, tenía, por ejemplo, tenía de canciller de la revolución a Yotin Curi, quien tenía magníficas conexiones internacionales, incluso tenía conexiones con los medios de prensa internacional de la agencia francesa, por ejemplo, Así que es. en ese momento era que tenía una mayor capacidad de distribución en el mundo de las noticias. Como historiador, quiero sus calificaciones para los siguientes personajes que Sí. le voy a preguntar. Sí, sí. Francisco Alberto Camaño Deñó. Hay tres Camaños, un Camaño que era el comandante de los Cascos Blancos, un segundo Camaño que fue el héroe de la revolución y un tercer Camaño
que fue el que vino en 1973 a tumbar el gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Cuál de los tres fue mejor? El de la revolución, desde luego, porque estaba al lado del pueblo. ¿Qué opinión le merece el gestor de la revolución, el que considera el general? Ajá. Hernando Ramírez. Sí, el general Hernando Ramírez, ¿qué valor, qué posición le cualifica? No, la mayor de la historia. Fue el que realmente... ¿Y por qué no se recoge así Ajá. en la Porque cotidianidad? desapareció el personaje al enfermarse. ¿Y por qué para usted el mayor de la historia? Porque fue el que gestó todo el movimiento. Fue como una Ideólogo. especie... El ideólogo. Fue como una especie de Duarte con la independencia, pero no... Duarte no estaba en la República ¿Y usted está Dominicana. consciente que la historia no lo coloca en el sitial que le corresponde? Sí, debes tener un mayor sitial en la historia. Él era el verdadero jefe de la revolución. Monte Arache, Monte Arache fue, con sus hombres rana, determinante en la lucha contra sacar al invasor en ese momento. Wessing y Wessing. Bueno, en ese momento no jugó un papel muy positivo. Fue una persona cuya terquedad, esa es la palabra, en ese momento por poco deja fuera lo que era la posibilidad de llegar a un gobierno democrático. Quiero agradecerle esta interesante conversación y ya en la parte final del programa, califíqueme la revolución por episodios, los comandos de la revolución en Ciudad Nueva. Tuvieron una gesta de un valor impresionante porque con pocas armas, solamente con la voluntad de la libertad del pueblo dominicano, lograron restringir hasta el puente a las tropas norteamericanas en ese momento. La participación de los pueblos, los comandos de guerrilla, la integración de la mujer, el valiente dominicano. No. Ahí se vio el valor del hombre y la mujer dominicana. Recordamos a Piqui Lora con una ametralladora en la mano. Y como ella, a muchas mujeres más, que trataron de salir a las calles también a defender la patria, a defender la soberanía de su país. ¿Piensa usted que República Dominicana está preparada para no repetir hechos Desde luego. En mi concepción, no existe la posibilidad alguna de que episodios como esa puedan repetirse en la República Dominicana. Muchas gracias. ¿Cómo no? Quiero hacer partícipe que hemos hecho acuse de recibo de este libro que ya ha sido presentado, El Cuerpo Consular, cuyo autor es nuestro invitado de hoy. Quisiera que nos hablara de qué se trata esto al tiempo de agradecerle la gentileza de su entrega hacia nuestra persona y el programa. ¿Qué es esto, el Cuerpo Consular? ¿Cómo no? Eso es un libro que mandó a hacer el Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana, pero fue un poco más allá. Ese libro tiene la historia de la institución consular desde los romanos hasta nuestra época y va contando con unas imágenes preciosas, con una diagramación que realizó Lourdes Periche, todo lo que ha sido la historia de la institución consular hasta caer en los episodios en la República Dominicana. Por ejemplo, en un momento clave, cuando el gobierno de Trujillo atentó contra Rómulo Betancourt en Venezuela, ¿qué sucedió? Automáticamente la OEA condenó a la República Dominicana y salieron todos los embajadores. En ese momento, los cónsules pasaron a ser los representantes, una especie de embajadores de todas las naciones, porque quedaron a cargo de las relaciones con los países. Asimismo, ahí vamos tratando la inmigración que llegó a la República Dominicana, tanto la española, la japonesa, la israelí, la judía, y así sucesivamente, cómo iban llegando. ¿Por qué usted pone en este libro esta foto de este palacio impresionante en Viena? Es porque ahí se firmó la Convención de Viena para los agentes consulares, la cual está íntegra en ese libro. Pero no solo eso, hay unos anexos que nunca se habían publicado en ningún libro en el mundo entero, que son
los acuerdos de reconocimiento de la República Dominicana en 1844. El primero fue con Reino Unido, luego con Francia, luego con Estados Unidos, y así sucesivamente. Están todos en ese libro. Como ven ustedes, hemos tenido en la ocasión un poder de la historia dinámico sobre el Papa Francisco, sobre el Vaticano, la visita de Juan Pablo II y el cónclave. Hemos tenido un programa sobre el 60 aniversario de la gesta de la Revolución de Abril y una pasarela informativa del libro El Cuerpo Consular y su presencia en República Dominicana. Gracias a Miguel Reyes Sánchez, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.